vamos a abordar cómo se hace un análisis transgeneracional. ¿Qué hacemos con toda esta información que tenemos hasta el momento? Pues bien, primero el análisis transgeneracional se hace desde el síntoma, desde la enfermedad. Hay quien me ha pedido a lo largo de mi trayectoria, con el árbol genealógico por delante, que le haga un análisis. Rotundamente me he negado, porque eso sirve para premonizar, para prejuzgar y puede condicionar a la persona. Si yo tomo tu árbol y veo allí de que tienes vínculo con un antepasado que murió de cáncer, y digo, estás conectado con tu abuelo tal, y tú me dices, sí, ese abuelo murió de cáncer, ¿significa que yo también murió de cáncer? No, ya las palabras no sirven de nada. Te queda grabado a ti esa presunción y a veces una presunción hacemos que se cumpla. Por lo tanto, no analizamos transgeneracionalmente nada si no hay un síntoma que lo detona, algo que queremos buscar, que queremos explicar, su estructura, su condición, etc. Pues siempre, por eso le llamo aquí, desde la enfermedad. El caso aquí de Shirley es de una joven de 22 años que no puede contener esfínteres, se llama enuresis, se hace pipí, se le escapa la orina. Cuenta que ella viaja en autobús, tienes ganas de orinar, se tiene que bajar en la inmediata parada que hay, buscar un cuarto de baño y evacuar. Curiosamente, conozco a su madre y su madre le pasa lo mismo. También conozco a la abuela que le pasa lo mismo. ¿Cuál es la historia aquí? Según la medicina puede haber una genética de no control de esfínteres. El esfínter se controla porque hay un esfínter, es decir, un músculo que cierra la vejiga y lo relajamos o lo cerramos a voluntad. ¿Cuál es la historia? Pues bien, los padres de la bisabuela murieron a principios del siglo XX, ambos de tifus en el periodo de un mes. Es decir, esta Shirley, su madre, su abuela, su bisabuela, los padres serían los tatarabuelos, murieron ambos cuando la bisabuela tenía aproximadamente 14-15 años. Vivían en Centro Europa, una familia acomodada, almacenes de grano y de aperos para el campo, para la agricultura, y lo que cuenta la abuela de Shirley, la pequeñita Shirley, lo que cuenta la abuela de Shirley es que su madre le contaba que en poco tiempo la familia se quedó con todo lo que había en el negocio y ellos, en este caso ella, no tenía para comer. Y un tío le dio un billete y la mandó a Argentina porque allí iba a estar mejor. Esa es la historia. Es decir, hubo una pérdida de territorio por parte de la abuela de Shirley. De la bisabuela de Shirley. La bisabuela se quedó sin territorio, sin su sitio, y la abuela no lo sabe, la abuela de Shirley no lo sabemos, la abuela, la madre y ella marcan el territorio con la orina. Fue contárselo de esta manera. Curiosamente Shirley es mi sobrina, por eso conozco toda la historia. Fue contárselo, fíjate qué curiosidad que hay toda esta concatenación de síntomas.
y eso fue en un mes de mayo que yo estuve con ella. Por el mes de agosto hablo con ella por teléfono y digo, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bla, 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 lo normal. Le digo, ¿qué tal vas con el pipí? Y dice, ay, no me he dado cuenta, ya no se me escapa. Así funciona. Fue un análisis transgeneracional a ser consciente lo inconsciente. Partimos, en este caso hay una enfermedad que se repite generación tras generación y eso les vincula, da igual los demás factores técnicos de vinculación, pero también podemos partir desde una enfermedad que queremos buscar de dónde viene. Es decir, viene una persona con bursitis. Bursitis es que aprieta fuerte las mandíbulas y tiene contracturas en la zona mandibular. ¿De dónde viene la bursitis? Pues puede haber un conflicto desencadenante, como ya sabemos, puede haber un estructurante en el proyecto sentido y nosotros buscamos transgeneracionalmente qué ocurrió. ¿Cómo lo hacemos? Paso a paso. Voy a seguir con el ejemplo de la bursitis. Luego comprobamos si hay eventos repetitivos transgeneracionales, como acabo de contar en el caso de mi sobrina. A continuación, teniendo el árbol genealógico, empezamos a señalar los vínculos que tiene la persona estudiada con miembros del clan, con ancestros, desde eventos repetitivos transgeneracionales o el nombre. Es decir, el caso de Shirley no es bueno, pero si la persona a consultar se llama Ángeles, pues todos los ángeles, las ángeles y los ángel y los aurelios y las auras que hay en el árbol están vinculadas con ángeles, porque aunque no es exactamente el mismo nombre, tiene que ver con lo mismo. Lo mismo que si hay alguno que se llama Víctor, está vinculada con las victorias y está en esa conexión. Pues señalamos las conexiones por nombre que pueden haber, los vínculos por nombre. A continuación, por las distintas fechas que ya hemos estudiado, de nacimiento, de defunción, de concepción y fecha Y. A continuación, por la fecha V. A continuación, si hay coincidencia exacta, ya sabéis que las fechas son más o menos 7 días, 10 si la persona le resuena, y luego los vínculos por fecha del santoral. Y a continuación por la profesión, es decir, que si quien consulta, Shirley, es enfermera, no solo voy a buscar aquellos que se llamen Shirley en el árbol, y los que tengan que ver con su fecha de nacimiento, concepción, defunción, V o Y, o la fecha del santoral de Shirley, sino también los que tengan alguna profesión sanitaria, enfermero, médico, sanador, chamán, brujo, bruja, todo esto que tiene que ver con sanar a la otra persona, que tenga que ver con la salud directamente. Y entonces tengo el árbol señalado. Ejemplos. Aquí tenéis un árbol, el árbol de Silvia. Lo primero que hago es señalo los vínculos por el nombre. Señalo aquí tenemos su madre, abuela, su bisabuela Silvia y su abuelo Silvano. Conexión por el nombre. Luego tenemos fecha de nacimiento, defunción, concepción, santoral. Nos quedamos hasta concepción. Aquí tenemos que tenía primero la conexión con su bisabuela Silvia y su abuelo Silvano y se añade su tío José. Ella nace el 14 de noviembre, su tío José el 9 de mayo,
noviembre con mayo está en la columna central, pues al estar en la columna central estamos hablando de que noviembre está vinculada con febrero, mayo y agosto. ¿Ok? Son los 4 meses que están separados por 3, con lo cual está vinculado con su tío José por fecha V. Si no lo entiendes, haz pausa, revisa la clase anterior, revisa tus apuntes y el capítulo correspondiente del libro donde explico esta cuestión. Si sigues sin entenderlo, toma nota y lo repasamos en la clase en directo. A continuación, tengo que comprobar si tiene algo que ver con la fecha de santoral o la profesión. Pues Silvia, el santoral de Silvia es el 3 de noviembre. Y hay un bisabuelo, Juan, el marido de la bisabuela Silvia, que falleció el 3 de noviembre. Con lo cual, también con el bisabuelo Juan está vinculado. Y ya tenemos, en este caso, la rama paterna de Silvia, no está el árbol completo, falta la otra rama, con los vínculos correspondientes. Lo mismo tengo que hacer con la rama paterna. A continuación os doy otro ejemplo. Aquí tenemos el árbol de A. Vamos a suponer que se llama Aurora. ¿Ok? Lo dejé como A para preservar su intimidad. Pues en este caso, Aurora tiene una hermana, Eleonora, su padre Esteban, y este también es la rama paterna. Pues Aurora está vinculada con su padre por fecha de nacimiento, 9 de octubre, y él nace el 3 de octubre. Eso establece un vínculo por fecha. Si se llama Aurora, tendría que buscar si hay alguna Aurora Aurelio. Pues aquí Aurelio, que ha muerto por infarto, estaría vinculado. Si se llama Ángeles, pues todas las Ángeles y los Ángel que hay aquí en el árbol, que hay unos cuantos. Continuamos. Por otro lado, está vinculada también con su abuelo, 10 de abril, 9 de octubre. Distan 6 meses. 6 meses y 5 días. Y un día. Pues aquí también esto indica de que hay vínculo. En este caso tenemos otro árbol diferente y curioso, el árbol resumido de Esteban. Esteban tiene fecha de nacimiento programada y fecha de nacimiento natural. Pues la fecha de nacimiento natural tenía que ser el 1 de marzo y por esta fecha está vinculado con su padre Antonio y con su tío abuelo José. 1 de marzo con el 9 de septiembre hay 8 días, a él le resuena, y con el tío abuelo José, 9 de diciembre, también está en la columna de los meses 3, 6, 9, 12, en este caso con 8 días, también le resuena, pues también está vinculado. El caso de Esteban es el que he comentado, que vinieron a consultarme sus padres porque su hijo se peleaba mucho en la escuela y no salía a la calle, estaba todo el día jugando en el ordenador, si lo recordáis. Pues en este caso, Esteban, que está vinculado con su tío bisabuelo José, el drama fue que el tío bisabuelo José, que era cura durante la Guerra Civil, fijaros que falleció en el 36, fue asesinado a hachazos, obligando a su hermano Darío, que tenía en brazos al abuelo de Esteban, al padre de su padre Antonio, a presenciarlo. Una situación evidentemente injusta y que presuntamente por ello Esteban se pelea mucho en el colegio, por cada situación que él percibe como injusta. Y os recuerdo que el padre Antonio, que es enfermero, lleva 10 años
trabajando en los sindicatos, haciendo justicia social. Y por otro lado, aquí tenéis el árbol materno de Esteban, del mismo Esteban, y en este caso él está vinculado con una tía bisabuela, Aurelia, por fecha de nacimiento programado. Nació el 22 del 2 y la tía bisabuela murió, Aurelia, el 21 del 11. Ambas fechas se toman en cuenta para buscar la programación. La historia de esta tía bisabuela se remonta a una historia que se llamaba Las Rosas de Cádiz. En Cádiz, durante la Guerra Civil, se me pone la piel de gallina de pensarlo, en Cádiz durante la Guerra Civil ahorcaron a 12 jóvenes, fijaros que la tía bisabuela nació en 1912 y murió en el 36 con 24 años, ahorcaron a 12 jóvenes como medida ejemplarizante de opositores contra el régimen. Y otro acto de injusticia. Y una de estas Rosas de Cádiz era la tía bisabuela de Esteban. Doble necesidad o memoria transgeneracional de hacer justicia. Y todos estos que están señalados de color verde y azul, que son sus tíos varones por lado materno, observad que todos, ese color verde y azul no tiene que ver con vínculo con Esteban, sino tiene que ver con el hecho que todos murieron, todos los varones de la familia materna murieron antes de llegar a viejos. Todos murieron o de cáncer o de accidente. Y si observáis por las fechas, en edades no avanzadas, no 70, 80 años, sino edades más cortas. Esto puede indicar una memoria de alerta en la madre de Esteban, una memoria de vigilancia en la madre de Esteban ante la posible muerte de los varones de su actual familia, es decir, su marido y su hijo, lo que puede llevar de manera inconsciente a educar, condicionar, afectar para que Esteban no salga a la calle y no se relacione con nadie y ella lo tenga vigilado. Os doy un ejemplo de interpretación y análisis transgeneracional. Así es como lo abordamos. Primero, tomamos el árbol y lo dibujamos. Dibujamos todos los miembros de nuestro clan. A continuación, le ponemos nombre a cada uno de estos miembros. Y a continuación, datos. En este caso, fecha de nacimiento, fecha de función y, si corresponde, fecha de casamiento. Digo si corresponde porque el tema de la fecha de casamiento está relacionado cuando el motivo de consulta son las relaciones de pareja. A continuación, historias que tengan que ver con los miembros del clan. Le ponemos un numerito dentro del círculo o el triángulo y en una hoja aparte empezamos a reseñar qué le pasó a cada cual. Aunque lo sepamos, no importa, tenemos que ordenar la información y tenemos que escribirla. Muchas veces al ordenarla y al escribirla se aclara y se vuelve consciente. Pues escribimos las historias de cada uno, más o menos como os estaba contando ahora, de todos los miembros del clan que sabemos. Si no sabemos de un drama, de un trauma que pudo haber vivido determinado miembro del clan, pero sí sabemos que tuvo cualquier afectación en relación con el dinero, con la vida, con la muerte, con la sexualidad, lo ponemos. Ser libertino no es un trauma, no es un drama, pero es una memoria sexual. Entonces ponemos el tío tal, el abuelo tal, libertino.
tener relaciones fuera del matrimonio no es un drama, ni es un trauma, pero es una afectación de índole de la supervivencia del clan. Reparte su simiente y probablemente sus recursos entre todos los hijos que hace por ahí, aunque pongan medios anticonceptivos. En este caso es exactamente igual. Pues todo eso lo tenemos que apuntar. ¿Que tiene hijos o tuvo hijos de un matrimonio anterior? Lo apuntamos. ¿Que tuvo alguna enfermedad? La apuntamos, la que sepamos que tuvo. Si ha fallecido, ponemos cómo ha fallecido. Si sabemos que murió, como en el caso de los tíos de Esteban, que murió de cáncer, ¿qué tipo de cáncer? Porque a nosotros nos da información de qué tipo de conflicto pudo haber tenido, porque muchas veces heredamos los conflictos. Desde la decodificación emocional, no descartamos las herencias genéticas, por supuesto, no obstante, muchos factores genéticos que la medicina indica como posibles ocasionantes de una enfermedad no son consecuencia de un estudio genético, sino de una estadística. La abuela tuvo cáncer de mama, la madre tuvo cáncer de mama, la hija tiene factores genéticos propiciatorios de cáncer de mama. Aquí no hay un estudio genético, es una observación o un análisis estadístico. Y llamarle a esto genética es un error científico. Para que sea genético hay que hacer un estudio genético y comprobar cuál factor del ADN está afectado y que lo contienen distintas generaciones. Pues nosotros, sin descartar la genética, las herencias genéticas, sí consideramos que heredamos los conflictos genéticos. Es decir, que si la abuela tuvo cáncer de mama derecha siendo una mujer diestra, cáncer de mama derecha, y estoy generalizando, en una mujer diestra, es conflicto de desprotección en el nido ampliado, es decir, con la pareja o con la suegra, es decir, el nido, el hogar, en el sentido amplio, más allá de solamente los hijos. Pues si la abuela tuvo cáncer de mama en la mama derecha, conflictos con la pareja. La madre tuvo cáncer de mama seno derecho, conflictos con la pareja. Pues es probable que la hija haya aprendido a encontrar una pareja conflictiva. Así aprendemos un idioma porque repetimos lo que oímos y aprendemos una conducta porque repetimos lo que vemos. Eso se apunta. Las enfermedades, los factores de defunción, las historias de dinero y todo lo demás que hemos estudiado hasta ahora que puede ser una afinidad transgeneracional. Una vez que tenemos el árbol dibujado con nuestra lista de afinidades, empezamos desde el síntoma que queremos ver en nosotros a ver qué miembro del clan vinculado tuvo algo por el estilo. Es decir, que si tú en la clase 7 has descodificado un dolor de rodilla, el dolor de rodilla suele ser un conflicto de sumisión o de dirección, o ambos. Ok, en la clase 11 transgeneracional has buscado qué factores de sumisión o de dirección pudo haber padecido o experimentado tu madre o tu padre que tú hayas incorporado. Ahora, en el análisis transgeneracional, has de mirar es decir, nivel generacional por nivel generacional de tus padres hacia atrás, en este caso hacia arriba, con los que estás vinculado. Es decir, si en el nivel generacional de tus padres excluimos a los padres,
porque con los padres, aunque tengamos un vínculo transgeneracional, tenemos mayoritariamente un vínculo psicoemocional. Tíos, tías, tienes un vínculo con una tía materna. ¿Cuál es el drama de la vida de la tía? ¿Qué historia fue dominante en la vida de la tía? Que tenga que ver con su misión o con dirección, la rodilla. Y eso te puede haber estructurado o programado esa sensibilidad. Que encuentras bien, que no encuentras, te vas al siguiente rama. Nivel generacional de los abuelos y tío-abuelos. ¿Con quién estás conectado? ¿Con quién estás vinculado, vinculada? Pues ese miembro, ¿qué le pasó en un contexto de sumisión, en un contexto de doblegarse, en un contexto de dirección? Y así con cada cual, de cada nivel generacional, hasta que agotas todos los vínculos de tu árbol genealógico. Lo que encuentras, lo tienes que apuntar. Esta es la manera de hacer una interpretación o un análisis transgeneracional. Y como ya sabes, está explicado en esta clase, aparte lo explico también en el libro La salud de la cabeza a los pies, creo que es el capítulo 5, transgeneracional, con estos y otros ejemplos. Y si te queda cualquier duda, nos vemos en la clase en directo para reforzar y aclarar eso que puede haberse quedado en el tintero. Muchas gracias y hasta la siguiente, hasta la próxima.